gracias a la voz en off que estamos escuchando. No sabemos quién es o sí, ¿sabéis ya quién es? Muy bien, bueno, pues qué bien este tiempo que hemos tenido de adoración, de alabanza. Hemos cantado Te ofrezco mi corazón. No sé si lo has hecho, pero todo cambia cuando lo haces. Tienes que abrir tu corazón. No vale, puedes venir a la iglesia, cantar y tal, pero si el corazón no está abierto a la salvación que Cristo ofrece, nada va a cambiar. Por otro lado, lo que hace te generará más frustración, ¿de acuerdo? Por lo tanto, hay un momento en el que uno tiene que rendirse a Jesús, dar gracias por la salvación que Él nos da por medio de la cruz y pedir perdón por nuestros pecados y entregar nuestra vida a Él en ese momento, pero también tenemos que hacerlo cada día, ¿no? ¿A que sí? No es que tengamos que convertirnos cada día, nos convertimos una vez, pero sí que hemos de entregar nuestro corazón cada día. Y cada domingo también se nos recuerda que esto es algo importante en nuestra vida. Estamos en una serie que está hablando de que somos llamados a edificar, no a destruir. Bastante destrucción hay ya por ahí, alrededor, en nuestra sociedad, en nuestro tiempo y en nuestro mundo. Jesús ha venido a edificar nuestras vidas, ha venido a edificar la iglesia y ahora también llama a sus discípulos a edificar junto con Él, ¿de acuerdo?, nuestras vidas y las vidas de los que el Señor va a traer a la iglesia, ¿de acuerdo? Por lo tanto, estamos viendo que estamos llamados a construir una casa espiritual. No estamos, estos son como ladrillos simbólicos, vamos construyendo, poniendo algo ahí donde no lo había, pero estamos construyendo una casa espiritual donde Dios dice que mora, porque somos el templo del Espíritu Santo y Dios quiere morar en medio de nosotros, ¿de acuerdo? Así que estamos viendo acciones que edifican nuestras vidas y también las vidas de los demás y al mismo tiempo que edifican la iglesia. Y todo eso está en la Biblia y es un privilegio tener la Biblia, poder abrirla y aprender de lo que ella enseña. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por el privilegio de conocerte. Gracias por venir a la cruz y dar salvación y vida eterna, confiar en ti como hemos cantado, Señor. Y gracias también por la iglesia, porque tú estás obrando a través de ella en el mundo y también en nuestras vidas, Señor, y que seamos, como se ha dicho también, luz y sal para aquellos que nos están mirando. Señor, gracias porque cada persona es importante. Cada persona tiene algo con lo que contribuir al bien de los demás y también al bien de la iglesia. Por lo tanto, ayúdanos a ser edificadores de la iglesia, Señor, a poner algo donde no lo hay. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, el primer tema fue ese: somos un cuerpo, somos un edificio que Jesús está edificando, pero también nosotros participamos juntamente con Él, somos sus colaboradores en eso que Él quiere hacer. La semana pasada vimos que podemos hacerlo a través de los dones que Dios nos da a cada uno de nosotros como mínimo tiene un don. Es un regalo que Dios nos da para hacer bien a aquellos con los que nos encontramos y también para hacer bien a otros en la iglesia y de esta manera poner un granito de arena, ¿no?, en el sitio donde el Señor nos ha puesto. Así que hemos de poner en práctica los dones que el Señor nos da, desde también los diferentes ministerios, y ya hemos hablado de todos los ministerios que están en la iglesia. Si todavía no has encontrado tu lugar, habla con nosotros y ahí te podemos orientar a encontrar tu sitio de acuerdo también a los dones que tienes. Vamos a seguir edificando esa iglesia y lo vamos a ver hoy de otra manera sumamente práctica. Cuando tú estás triste, cuando estás hundido, cuando estás con un sentido de fracaso, cuando no tienes ganas de hacer nada, cuando tienes ganas de llorar, cuando pasas por un tiempo difícil, cuando estás a punto de abandonar, de tirar la toalla, cuando estás a punto de darte por vencido, cuando no se cumplen tus sueños, cuando estás contra la pared, cuando piensas que todo está perdido, cuando no tienes esperanza, cuando te sientes en el fondo de un pozo, cuando las cosas no salen como quieres, cuando fracasas, cuando vuelves a fracasar y cuando de nuevo fracasas, lo que necesitas es ánimo. Ánimo. Ese es el tercer ladrillo que podemos colocar en esto que estamos construyendo juntos, ¿no?
aparece con mucha frecuencia en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo habla de que podemos edificarnos los unos a los otros a través del ánimo, ¿de acuerdo? Y eso es algo que todos podemos y todos debemos de hacer. Es tremendo lo que hace el ánimo. Una persona animada es capaz, vamos, que se come el mundo, ¿no? Una persona desanimada, el mundo se lo come a él. El ánimo es la misma persona, ¿eh? Es la misma persona, pero el estado de ánimo puede cambiarlo todo. Por eso, las frecuentes exhortaciones que hace el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento de animarnos los unos a los otros, porque estamos en una comunidad. Por eso decíamos que esta es la verdadera iglesia. Cuando tú estás desde el sofá, en esa iglesia de internet, ¿de acuerdo? No puedes animar a nadie. Pero cuando estás aquí con gente de carne y hueso como tú, que pasa por situaciones similares a las tuyas, que están como hemos mencionado, puedes hacer algo, puedes ejercer un ministerio que es el de animarnos los unos a los otros en la comunidad donde Dios te ha puesto en tiempo que no precisamente predomina el ánimo, sino la crítica. La crítica y el desaliento y el desánimo. Vamos a ver una iglesia del Nuevo Testamento que era una iglesia que se edificaba ya en ese momento mediante el ánimo, entre otras cosas, los unos a los otros. Vamos a leer en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 18 y hasta capítulo 5, versículo 1 al 14, lo vamos a ver en la pantalla. Y dice lo siguiente: por tanto, Pablo ha estado exponiendo una serie de cuestiones que preocupaba a esa comunidad, a esa iglesia. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. La esperanza que tienen los cristianos de que Jesús va a regresar como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no van a escapar. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día no os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por lo tanto, habla de los hijos del día y los hijos de las tinieblas, ¿de acuerdo? Y los hijos del día están bien despiertos, ¿no? Todos vosotros sois hijos de la luz, hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, estemos bien despiertos, habiéndonos vestido con la coraza de la fe, del amor y con la esperanza de la salvación como yelmo. Porque Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Esto es el Evangelio, ¿no? Dios ya no nos castiga, sino que Dios nos salva, no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos los unos a los otros, así como ya lo hacéis. No era algo que Pablo dice, echo en falta que hagáis esto. No, sino que está diciendo que lo hacéis, y qué bueno es que lo hagáis, pero seguid haciéndolo como ya lo estáis haciendo. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis de nuevo a los de poco ánimo, que animéis a los que tienen poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todo. Qué cosa más interesante, cómo la comunidad cristiana tiene que tratarse y tiene que funcionar. Son expresiones de bondad. Ahora esta mañana recibiendo un mensaje de José Antonio Marina en un artículo que ha escrito que dice la mayor expresión de la inteligencia humana es la bondad. No es el saber. Una persona puede ser sumamente conocedora de todos pero si no es bondadosa, por lo tanto, la inteligencia verdadera
se expresa a través de la bondad. Bien, aquí estamos viendo la bondad de diferentes formas y maneras, ¿de acuerdo? Como hemos leído en este pasaje, que ya la iglesia estaba poniendo en práctica. Era una iglesia de la cual el apóstol Pablo se siente orgulloso, porque está viendo en ellos, si leemos todo el libro, las 3 marcas de lo que él considera una iglesia madura. Está viendo fe en ellos, está viendo amor unos con otros y está viendo esperanza. Los creyentes tienen esperanza de que lo mejor está por llegar, que Cristo viene y que hay vida después de la muerte. Por lo tanto, no nos desanimemos como aquellos que pierden a sus seres queridos, que no tienen esperanza, como está en el contexto de esta expresión de animaos los unos a los otros con estas palabras. Por lo tanto, la vida se va a poner difícil, ¿de acuerdo? Y si piensas que no, que te va la vida perfectamente a ti, que todo es fácil y tal, pues espérate un momento, ¿de acuerdo? Que ya se pondrá difícil en algún momento. La vida es difícil y se hace necesaria esta exhortación del apóstol Pablo de animarnos los unos a los otros, porque el ánimo es sumamente poderoso. Por lo tanto, vamos a ver estos elementos del ánimo, por qué es necesario, cómo se expresa, a quién debemos expresarlo. En primer lugar, vemos que hay un problema. Toda causa de desánimo puede tener un origen. ¿De acuerdo? Y aquí el apóstol Pablo, pues a lo largo de la carta está diciendo que recibieron la palabra en medio, capítulo 1, versículo 6, en medio de gran tribulación, pero con gozo del Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Estábamos diciendo en el curso para bautismos que el Espíritu Santo viene en el momento de la conversión. Es como la ayuda de Dios para seguir adelante con nuestra vida. ¿De acuerdo? El Espíritu Santo está cuando nos convertimos, está ahí. Y una de las cosas que trae, los frutos del Espíritu, es el amor y el gozo, la paz, etcétera, etcétera. Dice, teníais tremendas dificultades, la gente se reía de vosotros, había gran tribulación contra la iglesia, gran persecución, pero vosotros, sin embargo, teníais gozo del Espíritu Santo. Dice, os anunciamos el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Cuando Pablo llegó a esa ciudad a predicar el Evangelio, no lo recibieron con pancartas, bienvenido Pablo, gracias por predicar el Evangelio, todo lo contrario, con piedras, ¿no? Y con pancartas, fuera, ¿no? Tal, ¿no? Etcétera. Pues cuando llegó él y anunció el Evangelio, fue en medio de gran dificultad, en medio de gran oposición. Habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos mismos padecieron. Estáis sufriendo lo mismo que otros cristianos han sufrido en otras partes del mundo. Que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. O sea, Pablo dice, forma parte de la fe y de mantenerse firme en la fe que vamos a encontrar oposición. En un sentido estamos puestos para eso. Y Jesús ya lo anunció. Dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y Pablo dice que nadie espere que esto va a ser fácil, va a ser difícil. Dice, porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ya ha acontecido y sabéis. Por lo tanto, el apóstol Pablo es muy honesto. Cuando transmite el Evangelio, no dice, la vida de color de rosas, todo te va a ir fantástico, vas a triunfar, vas a ganar mucho dinero, estas cosas, todo te va a salir bien. Eso es mentira. Dice, yo os anuncié que estas cosas vendrían precisamente porque sois diferentes, sois distintos, creéis diferente, y yo lo advertí que eso vendría y ha venido como yo os había anunciado. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, porque para que no tengáis tristeza como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. Por tanto, alentaos los unos a los otros con esta palabra. Lo que estaba pasando aquí es que las pruebas, las dificultades, las persecuciones, la crítica hacia ellos como cristianos por parte de la sociedad, la falta de conocimiento de lo que dice la Biblia, con lo que pasa cuando una persona muere, dónde va, qué pasa con ella, y eso causaba tristeza. El apóstol Pablo está enseñando la verdad de Dios que trae esperanza. No podéis estar desalentados y tristes como aquellos que pierden un ser querido y no tienen esperanza, si nosotros tenemos la esperanza de la vida eterna. ¿De acuerdo? Por lo tanto, hay causas y orígenes de la tristeza, las circunstancias, pero también el desconocimiento de las promesas que Dios nos da. Y a veces cuando ignoramos promesas, pues nos estamos perdiendo satisfacciones y bendiciones, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la importancia de conocer también la palabra de Dios. Y él dice que
alentaos los unos a los otros con estas palabras. O sea, Pablo dice que las palabras animan. O sea, digo, bueno, yo quiero animar, ¿qué hago? ¿Qué hago? Golpecitos en la espalda, abrazos cariñosos, besos efusivos, todo eso forma parte del proceso, ¿no? Pero dice Pablo, las palabras, o sea, las palabras son la verdad de Dios. Él ha estado diciendo, ¿por qué estáis tristes? Porque se ha muerto alguien que es cristiano, ¿no? Tenemos esperanza. Mira, Dios traerá con Jesús a los que durmieron en Él y luego nosotros, ¿me entendéis? Está dando palabra de Dios, promesas de Dios para sacarnos de la tristeza, ¿de acuerdo? Ante una situación como esa que desconocía. Entonces, las palabras realmente, y sobre todo la palabra de Dios, anima. Si queremos animar a alguien, ¿de acuerdo? Echemos mano de las promesas de las palabras de Dios. Pero también las palabras animan o desaniman o no. ¿De acuerdo? También la manera en que decimos las cosas puede animar a alguien, levantarle el ánimo, animarla en lo que está haciendo, o puede echarle el ánimo por tierra y desanimarla de lo que está haciendo. Por lo tanto, las palabras y la palabra de Dios con mayúsculas animan. Este es el problema que había. Ahora, la acción es animarnos los unos a los otros. El desánimo es un estado emocional. Es un estado que uno siente perfectamente cuando está desanimado. Provoca el desánimo, desesperanza, tristeza y otras cosas más. El desánimo siempre acompaña a la falta de ganas. Una persona desanimada la ves en el sofá y dice, no tengo ganas de nada. Esa podríamos decir, esa emoción tiene también consecuencias físicas. Te faltan las fuerzas para levantarte del sofá. No quieres levantarte del sofá. Por lo tanto, falta la fuerza. Faltan las ganas y falta también el interés. Pierdes el interés cuando estás desanimado por las cosas. Y también pierdes la ilusión, la visión y el propósito de tu vida. O sea, cuando estás desanimado, no tienes visión clara de ti mismo, de la vida, del propósito de la vida para ti, ¿de acuerdo? Y abandonas pues la ilusión, la visión y el propósito de tu vida que está definido claramente por la Escritura. Por lo tanto, el ánimo lo que hace es restablecer todo eso. Restablece las ganas, restablece la fuerza, restablece el interés y restablece la ilusión, la visión y el propósito de la vida. Por eso una persona animada se come el mundo. Una persona animada tiene las cosas claras. Una persona animada va por eso. ¿O no? El caso de Nehemías, que se desanimaron y dejaron de edificar la ciudad, hubo ahí un elemento de ánimo por parte de Nehemías, nos levantamos y edificamos y se comieron el muro en 52 días, allí poniendo ladrillos toda la familia, uno al lado del otro, ¿me entendéis? Recuperamos la visión, la ilusión y también el propósito de nuestra vida, por eso es importante. La palabra ánimo es infundir fuerza al alma. Dar valor a alguien que no lo tiene, es estimular, impulsar a alguien a hacer algo, es dar vitalidad y fuerza al que no lo tiene, es hacer que alguien pase de una situación de desánimo, de tristeza, a una situación de alegría. Es lo que hace el Señor con nosotros. Dice el salmista, has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste de alegría, ¿de acuerdo? Eso puede hacer el ánimo. El concepto también cuando Pablo dice de edificaos a través del ánimo. La palabra aquí es tan interesante, es parakaleite en griego. Es una palabra que significa ponerse al lado de alguien que ha perdido un ser querido para alentarle, animarle y confortarle. Se usa siempre cuando una persona se acerca a otra que está pasando por un mal momento, ¿de acuerdo? Y le brinda consuelo, apoyo y le anima a seguir adelante con su vida. Así que la palabra cuando dice Pablo, edificaos los unos a los otros, la palabra aquí es parakaleite, de donde viene la palabra parakaleo, que es la palabra que se emplea para referirse al Espíritu Santo que viene a nosotros para caminar junto con nosotros, para alentarnos y a seguir adelante con nuestra vida. Lo cual quiere decir que el Espíritu Santo cuando viene hace eso y nosotros también debemos hacer eso. Es la misma palabra para lo que hacen los cristianos los unos con los otros, para lo que hace el Espíritu Santo con todos nosotros. Por lo tanto, eso es animar, es ponerse al lado de alguien y traer esperanza a su vida. Y esto es lo que estaba haciendo la iglesia de Tesalónica. Mira, ahí fuera hay mucha desesperanza, ¿o no? Hay mucha tristeza,
hay mucho desengaño, muchos sueños rotos, poco agradecimiento y mucha crítica. Estaba leyendo el otro día una cosa sobre este tema. Dice, en la vida, decía el autor, en la vida hay dos tipos de personas. Dice, las que se acercan a uno y le dice, mira, sé por lo que estás pasando, pero hay vida al final del túnel, hay esperanza al final del túnel. Eso hace una gente, una persona, algunas personas. Dice, pero hay otras que dicen, sí, pero esa luz que viene es la máquina del tren que te va a pillar. ¿Sí? Esa luz, o sea, no es la esperanza, sino que es el tren que te va a pillar, ¿no? Entonces, las personas que ven lo bueno, las personas que ven lo malo, las personas positivas, las personas que son negativas. Hablando de esto, un autor, William Barclay, que es un comentarista del Nuevo Testamento, dice, una de las funciones humanas más nobles es la de alentar y animar. Es fácil reírse de los ideales de los hombres, es fácil echarle agua fría a su entusiasmo, es fácil no ver nada positivo y desalentar a otros en lo que están haciendo. El mundo está lleno de gente así. Tenemos el deber cristiano de alentarnos los unos a los otros. Muchas veces una palabra de alabanza, de reconocimiento, de gratitud o de aprecio, de estímulo, ha hecho que una persona se mantenga en pie. Bendita la persona que dice tales palabras y que son animadores y no desalentadores de otros. Un estudio sobre este tema de la fuerza del ánimo demostró que por cada cumplido que nosotros recibimos en un día cualquiera, hemos recibido 6 críticas, ¿no? Por cada estímulo recibimos 6 críticas. Esto es sociológicamente lo que está pasando, ¿no? O sea, que nos cuesta. ¿Por qué razón nos cuesta? Porque somos pecadores, porque no nos alegramos con lo que hacen los demás, porque siempre hay algo un pero, una cosa así, ¿no? Por eso el mayor acto de bondad, de la inteligencia y de la madurez es ser capaz de reconocer lo que otros hacen y animarles y no desanimarles en lo que están haciendo. Por lo tanto, fijaros lo que hace 6 críticas y lo que puede hacer es una palabra de ánimo. En esta iglesia queremos tener un estilo como iglesia, porque hay estilos de ser cristiano y hay cristianos que son sumamente críticos. Pues eso no es lo que queremos en esta iglesia, ¿no? Queremos todo lo contrario. Queremos aquellos que transmiten la esperanza, que es lo que dice Pablo con estos hermanos, ¿de acuerdo? Hay esperanza después de la circunstancia en la que está. Así que una palabra simple puede alentar, puede animar, mejorar la vida de una persona. La crítica, por el contrario, rompe relaciones y el aliento y el ánimo las construye. El ánimo y el aliento edifica una relación, la crítica la rompe. El ánimo no solamente levanta al caído y calma el dolor de la persona que sufre, sino que también anima a esa persona a seguir adelante con su vida. Y los beneficios del ánimo son edificaos los unos a los otros. ¿De acuerdo? Animaos unos a otros y edificaos, lo cual quiere decir que cuando animamos, edificamos a la persona, cuando no lo hacemos, destruimos, y por otra parte, edificamos cuando animamos. Animamos y edificamos también al mismo tiempo cuando animamos. La palabra aquí, edificaos, ya lo hemos dicho, es como construir una casa, y cuando animamos lo hacemos en el ámbito de las creencias. Pablo, cuando dice animaos con estas palabras, es porque está corrigiendo a aquellos que están tristes por aquellos que han muerto, que no saben dónde están. Por lo tanto, hay un animar doctrinal, o sea, enseñar la verdad de la Biblia, ¿de acuerdo? La creencia de cada uno de nosotros. Animar también éticamente a hacer algo que sea correcto en lugar de algo que sea incorrecto. Animamos también cuando decimos, mira, ve por aquí, que será mejor que ir por allí, éticamente. Y animamos también emocionalmente, ¿no? Cuando hacemos eso, animamos con la doctrina, animamos con la ética, se producen sensaciones distintas. Y de hecho muchas veces la sensación de desánimo es porque hemos olvidado algo que prometía la palabra de Dios. ¿Qué es edificar? Mirad, es hacer por otra persona todo aquello que contribuya a su bien y a su crecimiento personal y eclesial.
O sea, es hacer algo que sea positivo, que contribuya al bien de esa persona. Eso es edificarla, es aportar algo, poner un ladrillo, aunque sea un gesto, una palabra, ¿de acuerdo? Que hace algo positivo por esa persona. Y por lo tanto Pablo dice, estoy sumamente orgulloso de vosotros porque esto ya lo estáis haciendo. Os estáis edificando a través del ánimo y a través del ánimo edificáis los unos a los otros. Dice en el capítulo 1, versículo 3, dice, me acuerdo mucho de vosotros, sin cesar delante de Dios, dice, de la obra de vuestra fe. Antes hablamos de las cualidades de una iglesia madura, la fe, la esperanza y el amor, pero Pablo dice que la fe de ellos era una fe que obra. Era un amor que trabaja. Y dice también una esperanza constante. O sea, el amor actúa, la fe obra y la esperanza se demuestra porque debe ser constante en nuestro Señor Jesucristo. Por lo cual, animaos los unos a los otros. Y ahora Pablo nos pone varios ejemplos. Si lo habéis notado ahí, dice, para que no... Bueno, ¿Cómo se produce esto en la comunidad cristiana, ¿no? ¿Cómo se hace esto? Dice Pablo, os voy a poner algunos ejemplos de lo que podemos hacer. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Así que podemos edificar y animar a nuestros pastores. Probablemente tengamos la opinión de que son ellos los que nos tienen que animar y edificar a nosotros, pero también son seres humanos. ¿A que sí? Por lo tanto, él piensa en aquellos que trabajan entre vosotros, que os presiden en el Señor, que os enseñan, en este caso os amonestan, para que les tengáis en estima y en amor. Bien, ¿eres uno de esos creyentes que reconoce y anima a tu pastor? ¿Reconoces el trabajo que hace? ¿Le estimas por eso? ¿Le amas? ¿Haces lo mismo por los que sirven en la iglesia? Los que sirven a tus hijos, los que sirven a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, a la familia, etcétera, etcétera. Reconoced el trabajo de aquellos que os sirven y os presiden en el Señor. Ya sabéis que hay una frase que yo repito, que la gratitud y el ánimo no expresado no comunica gratitud, sino todo lo contrario, ingratitud. La gratitud no expresada comunica ingratitud, ¿de acuerdo? Y el ánimo, lo mismo, ¿no? Yo aprecio mucho lo que hace el pastor, o yo aprecio mucho lo que hace Mari, o yo aprecio mucho lo que hace esta persona, pero ¿se lo has dicho alguna vez? Es importante que alentemos, animemos también a los que sirven en el Señor. En segundo lugar, dice, a los de poco ánimo. Dice, también os rogamos que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo y que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todo. Mirad, aquí vemos tres tipos de personas que pueden darse en la realidad cristiana, ¿no? Los ociosos, los que no hacen nada ni quieren hacerlo, están ahí para que les sirvan a ellos. Aquellos que tienen poco ánimo, ¿de acuerdo? Y también, finalmente, los que son débiles. ¿Esto qué quiere decir? ¿De acuerdo? Tres tipos de personas, ¿no? Esta es la realidad de la sociedad. En todo trabajo encontraré este tipo de personas. Y en la iglesia también encontraré, porque al final la iglesia también es un reflejo de la sociedad en la que vive, ¿no? Personas que son ociosas. Bueno, estos son también esas personas que no contribuían a la edificación de la iglesia y esperaban que otros lo hicieran de diferentes formas y maneras, pero también eran algunos que, como el Señor iba a venir pronto, ¿de acuerdo? Pues, ¿para qué trabajar? Pues que me apoye la iglesia, ¿no? O sea, era eso. Ellos pensaban que como el Señor viene pronto, dejaban sus trabajos y de Pablo, no, el Señor viene pronto, pero que tenéis que estar haciendo lo que tenéis que hacer, preparados, ¿de acuerdo? No durmiendo. Entonces hay una exhortación a aquellos creyentes que como el Señor venía pronto, dejaron sus trabajos, ¿de acuerdo? Y esperaban que la iglesia les estuviese sosteniendo hasta que Jesús llegase. Entonces, a eso dice que hay que amonestarle, ¿de acuerdo? Pero aquí vemos también alentar, en este caso animar, a los que tienen poco ánimo. Hay gente también así.
Puede ser por una circunstancia específica, que han perdido a alguien y están pasando por una mala racha, ¿de acuerdo? Pero hay que animar a esas personas. Es parte de lo que es la iglesia. Nosotros no podemos decir, no, nosotros solamente queremos gente que tenga un perfil determinado, no los demás. Eso es lo que hace la sociedad. O sea, la sociedad de momento coge y deja a un lado a aquellos que no encajan en lo que ellos, ¿no? En el modelo que ellos quieren, ¿no? La iglesia es, sin embargo, un lugar donde hay gente pecadora, hay de todo, ¿de acuerdo? Entonces, hay gente que necesita más ánimo que otros. Lo que tenemos que hacer es no dejarles de lado, sino también animarles, ¿no? Animarles y sostener a los que son débiles. ¿Quiénes son los débiles? Pues probablemente son aquellas personas que acaban de venir a la iglesia, todavía desconocen muchas cosas, ¿de acuerdo? Y tienen todavía ciertos problemas, porque no entienden bien las cosas que están en la Biblia. Entonces esas personas hay que sostenerlas, ¿no? Hay que animarlas a seguir avanzando, a seguir dando pasos de crecimiento en su vida espiritual, ¿de acuerdo? Así que hay personas que son más maduras, otras personas que son más inmaduras, hay personas que están en un momento preciso de su crecimiento espiritual y hay otras personas que están en otro momento de crecimiento espiritual. No todos están en el mismo nivel. ¿Qué tenemos que hacer? Dice Pablo aquí, sed pacientes para con todo, ¿de acuerdo? Pero es interesante el matiz que ya señalaba antes, que no dice que animemos a los ociosos. A estos hay que regañarle, oye, ¿no? A esto hay que exhortarle. Hay que animar a los de poco ánimo, lo cual quiere decir que cada uno necesita su propia medicina. No podemos usar una medicina para todo el mundo, ¿de acuerdo? A veces podemos estar regañando a todo el mundo cuando no todo el mundo necesita que se le regañe. Quizás algunos, ¿me entendéis? Otros necesitan ánimo, ¿de acuerdo? Y con otros tenemos que ser también pacientes. Pero cada uno necesita su propia medicina. Los de poco ánimo necesitan aliento, los débiles necesitan ser sostenidos y con todo tenemos que tener mucha paciencia. Que el Señor nos dé paciencia. ¿Por qué? Pero además, esto pasa fuera de aquí. Esto ya es revolucionario, O sea, diferentes tipos de personas con diferentes necesidades. Y Pablo dice, tenemos que ser pacientes con todos los que el Señor trae a la iglesia. Y cada uno necesita lo suyo. Unos necesitarán sostenimiento, a otros necesitarán consejo, a otros corrección, pero que seamos capaces de dar a cada uno la medicina que necesita. ¿De acuerdo? Y por encima de todo, que seamos pacientes, porque el Señor es paciente con nosotros. ¿De acuerdo? Y cada día nos anima con su palabra y con su promesa. Decidme dónde pasa esto. Esto no pasa afuera. No se tiene paciencia con ciertas personas. No se quiere en el club, en el grupo de amigos, a cierto tipo de personas, porque son débiles, porque ¿no? La iglesia es un lugar extraordinario, donde todo el mundo es bien recibido y todos tenemos que ser pacientes los unos con los otros. Así que la sociedad en la que estamos tiende al desaliento más que al aliento, a la crítica más que al ánimo. Se inclina, y también probablemente nosotros seamos de esos de que nos inclinamos más a ver el lado malo que ver el lado bueno de las personas. Por eso probablemente nunca animamos. ¿Cómo puedo yo saber si yo estoy en el lado de los que dicen, ánimo, hay luz al final del túnel, o estoy del lado de aquellos que dicen, sí, pero esa luz te va a arrasar, ¿Cómo puedo saberlo? ¿De qué lado estoy? ¿De qué tipo de persona soy? Pues, ¿animas o no? ¿Ves algo bueno en los demás? ¿Eres capaz de decírselo? Si no lo haces, está del lado de la locomotora. Por eso Pablo dice, animaos los unos a los otros con esta palabra. Eran una iglesia ejemplar, ¿no? Estamos del lado de los que animan, porque ya, como digo, bastante desastre hay ahí fuera para que la gente llegue a la iglesia y reciba un trato
diferente, que no es conforme a lo que Pablo nos está diciendo aquí. Por lo tanto, el aliento es poderoso, la crítica también. Cada uno consigue algo en la vida de las personas. Como decía Daniel antes, somos capaces de animar al Betis, al Sevilla. ¿Qué trabajo nos cuesta animarnos unos a los otros? ¡Gol! ¡Bien! ¿No? Nos sale pero sin embargo, cuando se trata de la iglesia siempre hay, ¿no? Si somos capaces de hacer eso, ¿por qué no podemos, no? Siempre recordaré a alguien al principio de mi vida cristiana que decía, yo no animo a nadie, porque no quiero que se le suba la cabeza. Pues no entiendes bien la cosa, ¿no? Que se le suba la cabeza es cosa suya, pero cosa tuya es animar a alguien. Entonces, convertía una mala acción en una buena acción. O sea, él no animaba a nadie y de eso demostraba que era una persona muy madura, ¿no? Porque no quiero que se le suba la cabeza, ¿no? Puede que haya gente. De hecho, también la Biblia nos llama al ánimo correcto, ¿no? No al peloteo. No a hacer la pelota, también Pablo habla de eso, de aquellos que te ganan con palabras para ganarse tu corazón y tu eso, no. Pero el animarnos los unos a los otros es un arma tan bonita en un mundo que lo que nos hace es pegar palos, ¿no? Por eso nos llama la atención cuando venimos a la iglesia y vemos un ambiente cálido, amoroso, ¿no? De aceptación de las personas. ¿De acuerdo? Ya el Señor hará la obra en cada uno de nosotros. Por lo tanto, dice Pablo, alentaos los unos a los otros con estas palabras, así como lo hacéis. Pues vamos en esa línea, vamos a poner en práctica, poner otro ladrillo, una forma fácil de también de edificar a otros o edificar también la iglesia donde el Señor nos ha puesto. Amén. Señor, gracias porque tú has sido el primero que has venido para darnos esperanza, para darnos ánimo, para darnos esperanza de futuro también, Señor, y queremos hacerlo también con los demás. Además, es algo que el mundo necesita. La sociedad necesita ver una comunidad como esta, imperfecta, plural, con personas diferentes, pero que cada uno recibe aquello que necesita. Señor, te damos gracias y ayúdanos a tener paciencia los unos con los otros y a reconocer aquello que hacen los demás. En el nombre de Jesús, amén.